Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les traigo este hermoso bolso que está perfecto como para ir a la playa porque es bastante grande. Para este necesitamos aproximadamente unos 700 gramos de trapillo y también vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 5.50 milímetros. Para comenzar voy a estar utilizando uno de estos fondos de cuero que ya los venden listos con los agujeros para tejer carteras o bolsos. Este mide aproximadamente unos 22 centímetros de largo por unos 10 centímetros de ancho. Tiene esta parte de los tornillos plana que va hacia adentro en el bolso o cartera y esta parte en relieve que va hacia afuera para que lo tengan en cuenta a la hora de tejerlo. Voy a estar utilizando un trapillo en color rosado bastante parecido con el fondo, pero pueden utilizar el que ustedes quieran. Y también voy a utilizar un gancho número 7 de 4 milímetros solamente para pasar la hebra por los agujeros porque no son demasiado grandes. Entonces debemos colocar un gancho que más o menos pase por ese agujero, pero más adelante el resto del bolso lo voy a tejer con un gancho un poquito más grande. Comenzamos así, con este lado hacia afuera para que nos quede este hacia adentro. Y lo podemos hacer en cualquier lado. Pueden comenzar en la esquina o pueden comenzar en el centro o acá. Voy a comenzar más bien en este lado porque los aumentos los voy a hacer justo aquí recto con el punto. Entonces voy a comenzar aquí. Tomamos ahí la hebra, la pasamos a este lado y lo que vamos a hacer es pasamos, sacamos. Como pueden ver es bastante apretado el agujero, por eso utilicé el gancho pequeño. Y ya que lo tenemos así, lo deslizamos por dentro. Vamos de nuevo al próximo, sacamos y lo deslizamos por dentro. Y nos van a ir quedando estas cadenas que las vamos a usar como base. Vamos nuevamente, sacamos y deslizamos por dentro. Así vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar al final. Una vez dimos toda la vuelta, terminamos con el último punto, cortamos el trapillo y vamos a pasar la hebra hacia el otro lado. Ya nos queda así de esta forma y en este lado voy a hacer un nudo con los dos para no correr el riesgo de que se vaya a soltar. Esto luego lo podemos cortarlo o dejarlo hacia adentro que igual no se va a ver. Así se ve todo este borde. Ahora vamos a comenzar a tejer en él y todavía voy a usar el gancho pequeño para esta vuelta porque está un poquito apretado el punto. Vamos a hacer aumentos solamente en las esquinas. Lo vamos a hacer así en línea con estos pines. Vamos a hacer aquí uno y aquí otro. Entonces voy a comenzar en este punto para cuando llegue a este lado hacer el aumento. Pero ustedes pueden comenzar donde ustedes quieran. Tomamos aquí el primero, pasamos así por debajo, luego la hebra, la movemos hacia este lado y hacemos un nudo. Este no cuenta y ahora hacemos la cadena. Vamos al siguiente, sacamos y hacemos punto bajo. Siguiente, sacamos y hacemos punto bajo. Y no lo vamos a tejer demasiado apretado para que sea mucho más fácil tomarlo en la próxima vuelta. Así vamos a ir punto por punto hasta que lleguemos aquí en línea con el pin. Llegamos justo a la esquina. Ahí vamos a hacer un aumento triple. 1, 2 y 3 puntos en el mismo espacio. Aquí se me hace un poco difícil porque como esto es una pieza bastante dura,
topa con el soporte que tengo para grabar y me mueve la cámara. Aquí hicimos 3 puntos. Ahora continuamos uno por uno hasta que lleguemos al de la esquina, que volvemos a hacer un aumento triple. De ahí continuamos punto por punto. Cuando lleguemos al otro, hacemos 3 puntos en el mismo espacio, punto por punto, 3 puntos en el mismo espacio, hasta llegar al final. Llegamos al final de la vuelta y se ve algo así. Tenemos un aumento en esta esquina, triple, 3 puntos en un solo espacio, 8 puntos de separación, otro aumento, punto por punto, y cuando llegamos al otro lado repetimos lo mismo. 3 puntos juntos, un aumento triple, 8 puntos de separación y un aumento triple. Nada más deben contar eso para que los dos les queden con la misma proporción de puntos. Llegamos aquí, ahora vamos a unir, pasamos el gancho así por la parte de atrás de la cadena, tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Lo vamos a unir de esta forma para que nos quede más bonito. Ahora venimos justo en el centro del punto, no en la cadena, en el centro del punto. Luego pasamos esta argolla, ajustamos un poco y pasemos nuevamente el punto bajo. Ya tenemos el punto bajo. Ahora retiro el gancho porque voy a utilizar el más grande de aquí en adelante para que el punto quede un poquito más flojo. Ahí comenzamos, vamos al otro. En vez de tejer así en la cadena, vamos a tejer en el centro del punto. Lo pasamos y se ve así por la parte de atrás. Va a ir quedando por el medio entre este punto. Sacamos y hacemos el punto. Vamos al siguiente. Sacamos y hacemos un punto bajo. Y así vamos a ir yendo todo alrededor, haciendo un punto bajo en cada uno. En esta vuelta no vamos a hacer aumento. Vamos a estar punto por punto hasta llegar al final para unirlo. Llegamos al final de la vuelta y volvemos a unir de la misma forma. Nos va quedando algo así, no se preocupen porque ya luego vamos a ir llevando esto así hacia arriba. Aquí terminamos. Volvemos a tomar esta cadena por detrás, la cruzamos hacia atrás, la ajustamos un poco, la sujetamos para que no se nos vaya a mover y volvemos aquí, justo en el centro del punto que está un poco apretado. Pasamos ahí y luego hacemos nuevamente el punto bajo. Ahora comenzamos a repetir punto por punto hasta que lleguemos al punto central del aumento. Aquí podemos ver el aumento, el punto del centro es este. En ese vamos a volver a aumentar. Llegamos justo a la esquina donde tenemos aquí en la parte de abajo el aumento y lo repetimos. En el centro de ese punto vamos a hacer nuevamente 3. 1, 2 y 3 puntos en el mismo espacio. Y ya tenemos nuevamente el aumento. De ahí continuamos punto por punto. Cuando lleguemos al centro del otro, también hacemos un aumento triple, punto por punto y aumentos triples en cada esquina. Llegamos al final, unimos con el punto deslizado y volvemos a hacer una vuelta de puntos sin aumento. Vamos a estar haciendo una vuelta con aumentos y una vuelta sin aumentos. Una vez hemos avanzado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 líneas en total, comenzamos con la línea de la base. Esa no contó para nada. Luego hicimos la línea para levantar y de ahí comenzamos una vuelta con aumentos, una sin aumento, una con aumento, una sin aumento, una con aumento y una sin aumento. Ahora vamos a hacer unas 3 líneas más de punto sobre punto sin aumento. Ya tenemos una, vamos a hacer otras 2 vueltas más y regresamos. Una vez completamos, después del último aumento, 3 vueltas más. Aquí tenemos 1, 2 y 3 de punto sobre punto. Aquí es el momento donde si ustedes quieren el bolso más ancho, pueden hacer nuevamente en línea recta
en la misma línea por donde van los aumentos, vuelven a hacer un aumento triple en cada una de las esquinas para un total de 4. En mi caso, yo no voy a hacer más aumentos porque me gusta este ancho que va quedando, así que no voy a hacer más aumentos, pero como les dije, tienen esa opción. ¿Lo quieren un poco más ancho? Pueden hacer una vuelta o 2 vueltas más aumentando en las esquinas. Yo voy a continuar repitiendo solamente punto sobre punto hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez hemos completado aproximadamente unas 30 vueltas desde el fondo hasta este punto, yo voy a cambiar el color, pero esto es opcional. Cada uno puede decidir si sigue con el mismo color o lo cambia. Terminamos el último punto, lo uní con un nudo y ya luego lo que nos queda lo vamos a esconder. Pasamos el hilo hacia atrás. Ahora unimos de la misma forma como veníamos haciendo. Pasamos, tomamos así la argolla y ya continuamos con el nuevo color. Para que nos quede exacto en la unión, hacemos la cadena y continuamos haciendo los puntos exactamente iguales. Por el centro del punto, sacamos la hebra y hacemos el punto bajo. Centro, sacamos, punto bajo. Centro del punto, sacamos y punto bajo. Así vamos a ir dando toda la vuelta. Vamos a hacer unas cuantas más exactamente igual sin hacer ningún cambio, punto por punto, y regresamos. Una vez completamos el color rosado más oscuro, colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 líneas y 30 de color clarito, 38 en total. Esto queda bastante grande, perfecto como para llevarlo a la playa. Mide 43 centímetros de ancho por unos 30 centímetros de alto. Una vez ya lo tenemos así terminado, nos vamos a asegurar de que esté recto así en el fondo. Lo vamos a doblar exactamente a la mitad para colocar las asas. En esta parte de adentro yo voy a colocar de estos broches, un par de broches que se pueden separar así en dos partes. Se cose una parte arriba, otra abajo y luego se unen. Aunque también, si quieren, pueden coser una cremallera o zipper. Ya que tenemos todo esto listo, voy a usar unas asas. Estas que ya las tengo listas, se las enseñé a hacer en mi otro canal de manualidades, pero se las voy a dejar en la cajita de descripción si quieren hacer estas mismas o pueden colocar cualquier tipo de asa que ustedes gusten. Y las vamos a coser en esta parte. Yo voy a utilizar el mismo color con trapillo. Primero vamos a calcularle más o menos dónde están centradas y vamos a dar unas cuantas puntadas y ya va a quedar completamente listo. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.